Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Bendeciré al Señor por siempre. En Él confiará mi alma. Me ha librado de todo miedo. Sobre la roca, no me moveré. Te diré, Señor, eres mi paz, mi fe, mi porción, mi libertador, mi escudo, torre fuerte, mi refugio en medio de necesidad. ¿A quién voy a ir sino a ti? No hay ninguno fuera de ti. Me haces feliz. Te diré, Señor, eres mi paz, mi fe, mi porción, mi libertador, mi escudo, torre fuerte, mi refugio en medio de. Eres mi paz, mi fe, mi porción, mi libertador, mi escudo, torre fuerte, mi refugio en medio de necesidad. Me haces feliz. Te diré, Señor, eres mi paz, mi fe, mi porción, mi libertador, mi escudo, torre fuerte, mi refugio en tiempo
Feliz día, amada iglesia, bendiciones. Una vez más nos encontramos en este precioso tiempo. Para mí es un gozo nuevamente estar en medio de ustedes. De verdad que es una gran bendición poder compartir en medio de este tiempo que estamos viviendo, en donde pues quizás no podemos pasar tanto tiempo como quisiéramos juntos y poder estar reunidos. Pero el Señor se ha valido de las herramientas que tenemos en nuestras manos para que podamos estar juntos. Y gracias a la tecnología nos podemos ver, nos podemos disfrutar los unos con los otros. Para nosotros como familia hoy es un día sumamente especial porque en este año 2020 Dios nos regaló a Fernando David. Y el día de hoy está cumpliendo 1 año de edad y para nosotros es un inmenso gozo poder compartir con ustedes la bendición que ha sido disfrutar, verlo crecer y ver cómo Dios mismo le ha provisto en cada una de las cosas. Entonces compartimos esa bendición con ustedes de ver a Fernando cumplir 1 añito en completa salud, en bendición, disfrutando de sus tremenduras y de sus ocurrencias a su pequeña edad, a su corta edad de 1 año. Y bueno, hoy quería que conversáramos un poco sobre la perseverancia, que este es un tema que quiero compartir con ustedes. Y quisiera que fuéramos un poco ahondando y buscáramos allí ponernos cómodos, buscáramos la palabra del Señor, la Biblia, pudiéramos juntarnos como familia, podemos hacer de esto cada vez un hábito más profundo, no simplemente sentarnos a ver un video, sentarnos a ver una ministración, sino que hagamos de esto como el Señor quisiera, que nos adaptáramos a este cambio que el Señor está permitiendo de una u otra manera y que sea realmente cada vez mejor para nosotros, ¿no? Entonces, ya con la Biblia en la mano, ya con el cuaderno, ya con todo lo que necesitemos, o con la computadora, o con la tablet, como usted lo quiera hacer, nos sentamos. Ahora, perseverar. Si buscamos en el diccionario, perseverar es mantenerse constantemente en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Durar permanentemente o por largo tiempo haciendo algo. Ahora, dentro de la palabra de Dios, el término griego al que se le agrega, de donde proviene la palabra perseverar, es proscarterio, o sea, que es mantener constancia. Vamos a la palabra, dice Colosenses 4:2, que perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ese perseverar es proscarterio, de donde proviene. Ahora, para perseverar podemos verlo de varias ópticas, o sea, podemos ver a hombres en el mundo siendo perseverantes para alcanzar algo. Yo quiero poner 2 ejemplos en específico del mundo para que podamos ver qué puede alcanzar el hombre si persevera. Vamos del pasado al presente. Vamos a comenzar con un hombre que se llama Thomas Alva Edison. A él se le atribuye el bulbo o el bombillo eléctrico no como haberlo descubierto, sino como el que consiguió hacer que el bombillo durara por más tiempo. Pero ¿cuánto tiempo duró? Él duró aproximadamente más de 1000 intentos para poder alcanzar esta bombilla que se sostuviera el tiempo suficiente como para poder venderlo, comercializarlo y poder generar una serie de cosas en el mundo. Hasta el día de hoy podemos vernos influenciados, donde todo tiene que ver con la electricidad. Él generó esa necesidad de que en el mundo se pudiera distribuir e instalar el sistema eléctrico. Entonces, él tuvo que ser insistente y persistente y perseverar una y otra vez. De hecho, muchos de sus trabajadores le criticaban porque él lo intentaba una y otra vez. Y sacó su frase famosa, que él no fue que se equivocó las cantidades de veces en las que no le salió la bombilla, sino que él descubrió más de 1000 formas de cómo no se hace la bombilla. Ese es
un ejemplo de alguien que perseveró hasta alcanzar algo. Y el segundo ejemplo que les quiero poner es sobre una persona que se llama Philippe Petit. Es bien peculiar y quiero contarles brevemente la historia. Philippe Petit era un hombre que se encontraba por ahí en París en 1968 y estaba sentado en la oficina en el consultorio, mejor dicho, en la sala de espera del consultorio de su dentista, y levantó una revista de estas revistas, bueno, donde aparecen construcciones y todo aquello, y proyecciones tipo Mecánica Popular, este tipo de revistas que se daban mucho. Y cuando él abre la revista se consigue con las famosas Torres Gemelas de Nueva York. Y se le ocurrió una idea loca y él dijo: yo quiero cruzar sobre esas dos torres montado sobre una cuerda, o sobre, una cuerda floja, ¿no? Y entonces se propuso esa meta. Y la verdad es que es impresionante porque en 6 años, durante esos 6 años, él logró viajar en varias ocasiones a Nueva York, logró junto a un fotógrafo sobrevolar las Torres Gemelas, logró montar más o menos algo parecido a las Torres Gemelas, y hacer una simulación y entonces prepararse para el 7 de agosto de 1964, solamente 6 años después de aquella consulta odontológica, él hacer una hazaña increíble, que es haberse colado en medio de toda la construcción, en medio de los obreros. Ya había hecho todo un trabajo, ¿no? Y llegar hasta el piso 110, ¿no? Y dejar toda una serie de aparatajes en una caja simulando que era un material para instalar otras cosas. Y luego durante esa noche del 6 al 7 instalar una serie de cuerdas de acero. Hizo todo un montaje, y a las 7 de la mañana, 7:15, él logró montar en esa cuerda y hacer el recorrido, ¿no?, de ida y vuelta entre una torre y otra en varias ocasiones. La policía obviamente llegó al sitio y él duró 45 minutos en ese recorrido, ¿no? Entonces es impresionante lo que la perseverancia y lo que el ser humano puede llegar a alcanzar. Pero, ¿saben? Es como en esa cuerda floja donde Philippe estaba. Puede llegar a ser aparentemente estable, pero aunque él tomó en cuenta muchas variables, él no tenía el dominio absoluto de todo lo que sucedería en ese momento. Pero aún así se arriesgó y estuvo caminando sobre la cuerda floja y alcanzó porque se lo propuso lograr. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Y quisiera que hiciéramos un último ejemplo para meternos en este tema, y este es el caso de un hombre de Dios que decidió permanecer en una postura, ser perseverante en una postura durante un tiempo que Dios le propuso guardarse. Quiero que vayamos a Daniel. Daniel capítulo 1, desde el versículo 8. Daniel se encontraba en ese momento, el pueblo se encontraba esclavizado. El rey Nabucodonosor había tomado al pueblo y había escogido a los jóvenes más bien parecidos, los jóvenes más preparados para que estuvieran en su reino, para él apartarlos para él, ¿no? Entonces dice la palabra así. Vamos a leer Daniel desde el versículo 8 al 20. Dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aspenaz dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé los mismos alimentos y vino que se sirven al rey.
Si él se da cuenta que ustedes están más flacos y débiles que los otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandar a matarme por culpa de ustedes. Así que Daniel habló con el guardia que apenas había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y les dijo: por favor, haznos una prueba por 10 días, danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey, y decide lo que harás con nosotros, que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando las legumbres. Dios le dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y se dio cuenta que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del rey. Increíble cómo Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, porque iba en contra de las leyes y de los principios del momento que Dios había establecido para el pueblo de Dios. Y ellos decidieron confiar en el Señor y perseverar en esta decisión de no contaminarse. Y como resultado obtuvieron la bendición de Dios, sabiduría del cielo, fortaleza. Sus cuerpos y sus mentes fueron refrescados por el Señor. Entonces, podemos ver que el mundo obtiene por la perseverancia resultados, pero en el Señor los resultados son mucho mayores para nosotros, mucho mayores. Ahora, ¿cómo perseverar en Dios? Cuando planteamos la idea de perseverar, ¿en qué? ¿Qué debemos perseverar? Porque podríamos perseverar desde muchas áreas. Yo quiero plantearle 5 aspectos que considero son importantes en los que debemos perseverar como hijos de Dios. Vamos al primero, en el sufrimiento. Mateo 10:22 dice: a ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre. Esto lo decía Jesús. Pero al que se mantenga fiel hasta el final será salvo. En otras versiones, al que permanezca, al que persevere hasta el final, dice esta porción de la palabra. Como hijos de Dios, como cristianos, realmente vamos a tener adversidad, vamos a tener dificultades, vamos a tener señalamientos. Pueden ustedes analizarse y se darán cuenta si eres el único en casa que estás buscando del Señor, si eres el único en casa que estás permaneciendo y tratando de perseverar en esa búsqueda del Señor, en tu vida va a haber el sufrimiento. Eso va a ser un factor que va a querer disminuir tu trabajo en permanecer y perseverar en la búsqueda del Señor. Nuestra confianza no puede estar puesta en otra cosa que el Señor, no en las circunstancias, porque las circunstancias pueden afectarnos, pueden disminuir ese trabajo que ya Dios empezó en nuestros corazones a profundizar, ¿sabes? Como preparar el terreno para sembrar. Entonces, para preparar el terreno, pues se tiene que abrir una zanja, y en ese proceso, pues nosotros que somos el terreno vamos a sentir y experimentar el dolor. Y cosa que el Señor siempre nos advierte en la palabra, que vamos a tener aflicción, dice la Biblia. Y esta aflicción no es para hacernos sentir tristes, sino para que crezcamos, para que nos fortalezcamos y que busquemos en el Señor esa fortaleza que proviene del gozo. Que el gozo no es una alegría motivada por una acción, por un momento, por un logro, por haber completado algo. El gozo viene de conocer a profundidad cada vez más al Señor. Entonces,
para conquistar la perseverancia en nuestras vidas debemos saber que el sufrimiento va a estar presente en nosotros. ¿En qué otras cosas necesitamos perseverar? Y esto es algo que, gracias al Señor, desde el año pasado hemos venido trabajando como cuerpo de Cristo fuertemente en la oración. Dice Hechos 1:14, la versión Reina Valera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos se referían a los apóstoles y al grupo de discípulos de los apóstoles que en ese momento de los hechos estaban perseverando en la oración. Venían del momento de haberse desprendido del Señor y estaban en un espacio que emocionalmente fue bastante complicado para ellos, porque estaban pegados ahí al Maestro, pegados a Jesús, y de repente pues pasaron por el momento de verlo sufrir en la cruz, verlo morir, y estaban como desconsolados, pero no se permitieron ese espacio, sino que ellos en ese momento se dedicaron a la oración. Y bueno, ahí podemos ver lo importante que es la oración para poder permanecer, lo importante que es permanecer en la conciencia de la oración, porque orar no es simplemente hablar o repetir. La oración es una comunicación bidireccional. Tú hablas a Dios, pero Dios también te habla en los tiempos de oración. Tú puedes interceder en la oración, tú puedes darle gracias a Dios en medio de la oración, tú puedes clamar en la oración. Entonces debemos, en medio de la oración, establecer momentos específicos y necesarios para nosotros como familia, para conquistar áreas específicas, para poder ver resultados en lo que nos propongamos. Si la oración no está presente, pues es como tener una vida en el que la perseverancia va a ser bien delgada, ¿sabes? Como una masa que no está bien arraigada a una comida que la vas a agarrar y pues, se te deshace en la mano. Pues nosotros tenemos que tener ese alimento completo. Esa oración debe ser un alimento completo para nosotros. Y una de las cosas que no nos ayuda a permanecer en la oración es que lamentablemente el avance nos ha llevado a querer resultados inmediatos. Y la verdad es que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a recibir un no como respuesta de Dios, que puede llegar tranquilamente y ser de bendición un no para nosotros, o un silencio. Yo creo que ese es el que menos quiere uno. Porque si me dice que sí el Señor, pues yo lo recibo. Si me dice que no, pues algunos patalean, lloriquean y se echan para atrás y para adelante, pero te dijo que no. Pero que el Señor permanezca en silencio. Eso es un hueco que puede tener muy buenos resultados para el que sabe esperar, pero para otros no. Por lo menos en los tiempos de Moisés, algunos pueden buscar la historia, pero rápidamente les llevo a esa porción de la historia donde Moisés fue a la presencia de Dios, subió al monte a estar en la presencia del Señor, y el pueblo veía que pasaban los días y empezó a contar y a contar. Y entonces se le acercaron a Aarón y le dijeron: bueno, Moisés no llega, necesitamos un Dios, necesitamos algo que nos dé esperanza, que nos brinde. Y entonces la historia en la palabra, eso está en Éxodo, dice que se crearon dioses, adoraron a esos dioses por no perseverar en esperar el momento, por no perseverar en buscar primeramente a Dios, en esperar en Dios. Entonces, el tiempo puede ser una de las cosas más difíciles de llevar, pero la palabra nos ayuda mucho. Vayamos a Habacuc 2. Y Habacuc 2, en el versículo 3, dice así: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentiré, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es palabra segura. Habacuc estaba en un tiempo bien difícil y él estaba seguro y confiado de que Dios iba a cumplir. Y esa confianza que él tuvo en buscar al Señor en medio de la oración, en medio de la súplica, en medio del ruego, porque Habacuc está lleno de oraciones, de súplicas a Dios, él encontró la seguridad y la confianza. Y sabemos que Dios cumple, que su palabra es segura. Debemos dar eso por sentado a nuestro corazón y a nuestra alma, que es la que siempre lucha en contra de nosotros. Una tercera cosa en la que debemos perseverar es en la doctrina. Dice la palabra en Hechos 2:42, versión Reina Valera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina viene del griego didache, que se refiere a una forma de vida. Es una conducta de la vida diaria. Y la doctrina nos lleva a la koinonía, que es a nuestra relación entre nosotros y a nuestra relación con el Señor. Tener perseverar en esta área en nuestras vidas nos va a ayudar a afilar nuestra conducta diaria. Porque no nos vamos a fiar de mandamientos de hombres. En el tiempo donde Jesús estuvo con nosotros, el principal problema que se halló fue el ver que los hombres estaban fiándose más de la ley que de lo que el Espíritu provenía. Y Jesús vino a romper eso que el hombre tanto persiguió, buscando una manera muy humana de llevarlo. Por eso los fariseos, los saduceos, los eruditos, los estudiosos de la palabra, en el tiempo donde Jesús estuvo, tuvieron tanto conflicto en la manera en la que el Señor se presentó. Y nosotros debemos aprender a buscar y perseverar en estudiar la forma de vida que Dios desea para nosotros, la forma de vida en la que Dios espera que nosotros nos mantengamos diariamente. Segunda de Juan 1:9 nos habla sobre que debemos permanecer y perseverar en la doctrina del Señor. Y mientras permanezcamos en esta doctrina, vamos a estar conectados al Padre y al Hijo. Si no permanecemos en ella, pues nos extraviamos muy fácilmente. Porque si nuestra conducta no va alineada a la conducta de Cristo, ¿a quién está alineada? Pues a nuestros deseos humanos, a la influencia de un tercero. Y en estos tiempos en los que nos encontramos, que son los tiempos del final, estamos próximos a la venida del Señor, pues, ¿qué se van a levantar? ¿Qué la Biblia nos dice que se va a levantar? Pues falsos profetas, gente amadora de sí mismo, que va a buscar que la gente le ame por lo que dicen, por lo que aparentan, por su gran elocuencia al hablar, por sus palabras bien rebuscadas y bonitas. Pero se están alejando del Señor, se están alejando de buscar primeramente a Dios, su justicia, de buscar primeramente el reino de los cielos, de poder alimentarse como Dios espera que lo hagamos. Entonces, vamos a repasar un poco. Perseverar entonces ¿en qué? ¿Cuál es el primero? Perseveramos en el sufrimiento. Luego, perseveramos ¿en qué? En la oración. Y acabamos de estudiar el perseverar en la doctrina. Por número 4, perseveramos en la gracia. Hechos 13:43, la parte B dice: les persuadían para que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí, en esta porción de la Biblia, en Hechos, se le está exhortando a Pablo y a Bernabé para que perseveren en la gracia de Dios.
Y en esa gracia, ¿por qué en ese momento? Pues porque Dios estaba levantándolos a todos. Y la gracia es ese regalo de que viene de Dios, eso que te hace un ser especial ante los ojos de Dios, pero también demuestra a los hombres de dónde provienes tú, eso que pueden ver. Entonces, la bendición de Dios, lo que Dios te da, lo que Dios te permite, la palabra que Dios en ti puede generar en ti una tendencia humana a querer a vanagloriarte o a tomar de lo que Dios está haciendo, como a atribuírtelo a ti mismo, y es muy delicado. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no son nuestras obras, sino que es la bendición de Dios, que Él es grande y maravilloso. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. El profeta Isaías, cuando hace mención a esto, y habla de los trapos de inmundicia, para que el que no sabe qué significa esto, eran estas vendas que usaban los leprosos. Quizás sea un poco gráfico, pero para que tengan la idea, la lepra te va comiendo la piel, la piel se te va cayendo y se te va pudriendo. Entonces esas vendas cubrían ese proceso y trataban de evitar con eso más que se infectara, que se produjera más rápido el deterioro en el cuerpo. Pero podrán imaginarse lo horrible que estas vendas eran, el olor que desprendían, cómo eran. Bueno, y la Biblia dice que lo mejor, lo más grande, lo más grandioso que podamos lograr para el Señor será como trapos de inmundicia. Entonces, no podemos permitir en nosotros que la gracia se convierta en una ocasión de vanagloria. Entonces, debemos permanecer en el conocimiento de que por gracia tenemos lo que tenemos y somos lo que somos en Dios. Y debemos reconocer siempre que la gracia de Dios está con nosotros. Por allá en el Salmo 23, lo pueden buscar, pero dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y creo yo firmemente que donde quiera que nosotros vamos, eso va con nosotros. No sé si les ha pasado, pero como anécdota, y yo lo he conversado con los líderes y con muchas veces con los jóvenes, y es que, ¿saben? Uno a veces pasa por un lugar a comprar algo, no sé, imagínense cualquier cosa, voy a comprar 1 kilo de azúcar, o no sé, café o pan o algo, y uno llega a un sitio que quizás pues no haya mucha gente en este tiempo, o lo ves medio apagado, pero solo basta que uno llegue a ese sitio y de repente empieza a ver el mostrador y se descuida un poco, y cuando volteas nuevamente te das cuenta que el sitio empezó a llegar más y más gente. Yo he podido percibir en ese momento de parte del Señor en varias ocasiones esa porción de la palabra donde dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y creo que donde llegan los hijos de Dios, la gracia de Dios, el bien y su misericordia nos acompañan, y las cosas se transforman, el ambiente se transforma. Pero hay una línea delgada que debemos mantener siempre clara, que es porque la gracia de Dios está de nuestra parte, que esas cosas suceden. Nosotros no tenemos ningún mérito en ello, y debemos perseverar en siempre darle la gloria y la honra al Señor y permanecer en esto, y saber que nosotros por fe es que nosotros somos justificados por el Señor, por amor, porque Él es el que merece toda la gloria. Y por último, en otra de las cosas que debemos perseverar, la quinta cosa en la que debemos perseverar es en hacer el bien. Romanos 2:7 en la versión PDT dice así: hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza
el honor y una vida que no pueda ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. La recompensa según la perseverancia en hacer el bien es la vida eterna. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria, de la honra y la inmortalidad. Van detrás del regalo supremo que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna. Y pues muchas veces esto se nos vuelve un poco complicado, hacer el bien, porque somos víctimas de traiciones, somos víctimas de señalamientos y wow, la Biblia nos exhorta a hacer el bien constantemente, una y otra vez. Vayamos nuevamente a la Biblia, dice Gálatas 9:10, no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Es un deber cristiano hacer el bien hacia nuestros hermanos. Sabemos que muchas veces nuestros hermanos pues también están en condiciones en donde como parte del cuerpo pues nos dolemos, pero debemos siempre procurar hacer el bien para con nuestros hermanos y procurar de esto sacar el fruto del Señor. No debemos cansarnos, ¿saben? Porque el hacer el bien es un alimento hacia la semilla sembrada. Satanás siempre va a querer que nosotros descuidemos la semilla que alguna vez sembramos por las heridas o las aflicciones que hablábamos, por el señalamiento, porque el tiempo se hace largo, porque nos queramos atribuir a nosotros el beneficio de la gracia y lo que ha sucedido, porque hemos visto resultados, porque también querrá que menguemos en la oración, que vayamos agregando a nuestra vida esas cosas que nos alejan de la doctrina y la sana doctrina en nuestras vidas, que vayamos permitiendo pensamientos en nuestra vida que nos hagan ir no en el camino que Dios ha trazado para nosotros, sino desviarnos un poco. Y al lograr esto, Él va a hacer que nosotros descuidemos esa semilla, que descuidemos esa bendición que Dios quiere que cosechemos en el momento apropiado. No más adelante, no más atrás, sino en el momento apropiado. Y el alimento más correcto para esa semilla es hacer el bien. Hacer el bien y tomar en cuenta a nuestros hermanos. Analizando esto y pensando en la perseverancia, vemos que en nuestra vida como hijos de Dios nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento juega un papel necesario para nosotros y quizás pues no sea un sufrimiento como quizás los apóstoles sufrieron o no podemos comparar un sufrimiento con el otro, pero de una u otra forma pues sufriremos, nos va a costar esperar el tiempo, nos van a señalar, nos van a cuestionar, a los más jóvenes, y esto es algo que sucede muchísimo y que bueno, uno como líder y a veces no entiende el por qué muchas veces los padres cuestionan el por qué los hijos van tanto o asisten tanto a actividades en su momento, en esos momentos preciosos donde nos reuníamos, o por qué tanto tiempo le dedicas a estar leyendo la palabra, orando, haciendo tantas cosas. Son cuestionados por buscar cada vez más de Dios, pero ese tipo de cosas y esas pruebas las necesitamos. Cuando en medio de la familia seas el único y se burlen porque tú eres el cristiano, porque tú eres en mis tiempos le decían el aleluya, el evangélico, ya viene este evangélico a predicar, ya viene este a hablarme de Dios. Ese tipo de circunstancias, ¿saben qué? Son necesarias para que nuestro corazón sea cimentado en el Señor, para que el Señor edifique en nosotros una conducta correcta, para que ese testimonio que nosotros estamos sembrando en otros, porque el testimonio también se siembra y debe permanecer, debemos perseverar, no dejar que ese testimonio caiga como un vaso de agua en el piso que después no podremos recoger.
debemos perseverar y saber que la prueba siempre trae para nosotros una bendición. Y el Señor dejó para nosotros esta bendición en la palabra, de que permanezcamos, de que perseveremos. Pero estaremos, como comentaba al principio, en la cuerda floja. Saben, es una cuerda que debemos tensar muy bien, que debemos poner muy bien en su sitio para poder pasar una y otra vez. Pero saber que cuando estemos pasando por la prueba en la que debemos perseverar, vamos a tener vientos en contra, vamos a tener momentos de flaqueza en la que nuestros pies quizás no vayan tan firmes. Van a tener momentos donde no vamos a sentir tan libres, que vamos a poder sentarnos sobre esa cuerda y ver al cielo, y vamos a poder disfrutar de las maravillas. Vamos a tener momentos donde vamos a poder acelerar, vamos a tener momentos donde podemos retroceder, vamos a tener momentos para reflexionar. Pero debemos permanecer, porque Dios quiere que atravesemos el trayecto de un punto hasta el otro, para que lleguemos a la meta a la que hemos sido llamados todos, y que en este tiempo tan especial, tan único que Dios está permitiendo, porque este es un tiempo único e irrepetible en el que nosotros como hijos de Dios se nos enseñó y se nos ha enseñado durante un tiempo, y bendición para los que están llegando y están conociendo en este tiempo del Señor, para poner en prueba lo que Dios ha depositado en nosotros. La palabra que Dios te da, ponla en prueba para que esa semilla sea perseverando en tu vida y puedas pasar aprobado ante los ojos del Señor. Un fuerte abrazo, familia. Se les extraña y sé que el Señor dará la estrategia perfecta para que tú puedas perseverar y para que nosotros también podamos junto a ti perseverar en este camino del Señor. Un fuerte abrazo, saludos de nuestros padres espirituales que les aman, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y este tiempo es para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Se les ama. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.